Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a dar una parte del periodo de clases, porque se recuerdan que el lunes pasado, que era el examen, a solicitud de compañeros, de bastantes compañeros, suspendí el examen y les notifiqué que lo iba a realizar el día de hoy, que es el tiempo en que tendría que estarse realizando el examen extraordinario. Y está programado para las 8 de la noche. Pero también ustedes, no sé si tienen conocimiento que nosotros tenemos que informar, finalizar cada mes de qué fue lo que impartimos los días que nos corresponde dar clases. Y por eso es que tengo que aprovechar una parte del periodo para dar clases y cumplir con la obligación que me corresponde. Así que, tal y como se los he dicho en otras oportunidades, después del segundo examen parcial íbamos a iniciar con la parte procesal del curso de Derecho Tributario. Y por eso mismo es que la evaluación del día de hoy llega en lo que es el Código Tributario hasta el artículo 120. Porque el artículo 121 en adelante se refiere a la parte procesal del Código Tributario. Y el día de hoy lo que voy a hablar son generalidades del proceso administrativo tributario. La parte que debiera dar clases hoy, pues la vamos a trasladar para el miércoles. Cuando me hablo de generalidades, pues inicialmente vamos a hablar del artículo 121, donde claramente se señala que este proceso es impulsado de oficio. Este es un proceso administrativo tributario que se ventila, que se lleva a cabo todo él dentro de la administración tributaria. Y las partes son el contribuyente o el responsable y la SAT. Y cuando dice que debe de ser impulsado de oficio, pues la lógica de eso es porque la administración tributaria ha sido creada para captar recursos. Y entonces, si un contribuyente no promueve el proceso, será la administración tributaria la que tenga que promoverlo, acelerarlo, para que pueda concluir y en un momento dado pues pueda captar los recursos que se derivan, recursos tributarios que se derivan de ese expediente. Eso es la situación por la cual debe ser impulsado de oficio según el artículo 121. En procesal civil y mercantil ustedes aprendieron cuáles son los requisitos de una primera solicitud cuando se presenta una demanda. Y aquí no es una demanda, pero sí es un primer escrito que va a dar lugar en un momento dado a una demanda en los tribunales de justicia. Y el artículo 122 nos señala cuáles son los requisitos que se deben de llenar. Sin embargo, estos requisitos son muy diferentes, no son tan completos como se señala en el procesal civil. Y una de las razones de la comparecencia, por ejemplo, una de las razones que les digo que no es tan completo es porque en este primer escrito no se exige que uno consigne el domicilio. Vean el artículo 122, numeral 2, solo habla de la edad, ni siquiera dice edad, sino mayor de edad es suficiente. El estado civil, nacionalidad, la profesión, y no dice si es de este domicilio o si es de otro municipio y departamento. Y de entrada, después de la comparecencia, pasa de una vez a la relación de los hechos, pero no se refiere en lo más mínimo a si actúa o no actúa bajo la dirección de algún abogado, ni tampoco lugar para señalar notificaciones. ¿Y el por qué de esto? Porque sencillamente más adelante
dice que esta clase de escritos no necesitan del auxilio de abogado. Los puede firmar únicamente el solicitante, dice, o otra persona a su ruego, pero no dice otra persona profesional, sino cualquier persona particular. Ya van dos situaciones a las que me voy a referir más adelante. Luego habla de la relación de hechos y la petición, pero tampoco se refiere a la prueba ni al fundamento de derecho. O sea, es un escrito, solo habla de las peticiones, lugar, fecha y firma del solicitante. Estas cuestiones que les he señalado muy puntualmente tienen mucha incidencia más adelante dentro del transcurso del proceso. Primero, porque si no señalamos lugar para recibir notificaciones, como dice el artículo 128, se notificará en el lugar que se fije en la primera solicitud, sino la que consta en el expediente o en el domicilio fiscal, según el artículo 128. Pero esto lo que nos da como problema es que si no lo ponemos desde el primer momento en el escrito, entonces las notificaciones se las estarán haciendo llegar al domicilio fiscal. Y si esta persona no está actualizado, pues le van a llegar notificaciones a una dirección donde ya ni lo conocen y no se va a enterar de los resultados de su escrito. Y como consecuencia, en un momento dado van a mandar a archivar, y si es por motivo de un ajuste del escrito, pues se va a quedar en un estado de indefensión y van a iniciar el económico coactivo. Dos, es necesario poner el fundamento de derecho y las pruebas, porque lo que se dice en el primer escrito es lo que se debe de mantener como criterio, como fundamento durante todo el trámite del procedimiento administrativo tributario, e incluso al llegar al jurisdiccional, porque todo ese expediente va a servir de prueba dentro del proceso contencioso tributario. Entonces, es muy importante desde el principio hacer un verdadero análisis de lo que está motivando la presentación de este primer escrito, máximo si son ajustes los que notificaron, y por eso estamos presentando este primer escrito. Y las pruebas, ya vamos a ver cuando hablemos del artículo 142A de las pruebas, pues lo que significa precisamente no hablar de las pruebas. Entonces es muy importante que además señalemos como lugar para recibir notificaciones en nuestro bufete profesional y de una vez actuemos haciéndonos cargo de la procuración y la dirección en el expediente, para que las notificaciones lleguen a nuestro bufete, podamos tener control del expediente desde el inicio y no que puedan llegar al domicilio fiscal, incluyendo si está vigente, está actualizado. Pero el problema es que lo pueden traspapelar una notificación o llevárnosla tardíamente y de nuevo quedarnos en un estado de indefensión. O sencillamente que el día de mañana, porque no sabemos realmente qué clase de contribuyente estamos defendiendo, y si es un contribuyente moroso, irresponsable, etcétera, que ya salió del paso con el primer escrito y nos cambie y nombre a otro y nosotros no tengamos ninguna prueba de cómo cobrar nuestros honorarios, porque ni pusimos nuestro bufete como dirección para recibir notificaciones ni actuamos en auxilio de él. Entonces no hay una prueba de nuestra participación ya en el inicio de ese proceso administrativo. La otra situación es que no se requiere prueba. Este artículo 122 no habla de las pruebas, y yo les digo es fundamental, tal y como nos lo enseñaron en procesal civil. Y recuérdense que aquí supletoriamente se aplica el procesal civil. Es necesario decir cuáles son las pruebas en que basamos esos hechos que hemos relacionado anteriormente y cuál es el fundamento legal. Yo les decía a los compañeros de la otra sección
Y muchas veces hay abogados que no ponen su bufete ni ponen que actúan con su auxilio porque son temerosos de pelear, de litigar con la administración tributaria, o sencillamente desconocen la materia tributaria porque pasaron de noche en el curso de Derecho Tributario y entonces no quieren poner en entredicho su nombre con la clase de escrito que van a presentar totalmente defectuoso. Y hablando de defectuoso, la omisión de uno o más requisitos según el artículo 122 no motiva el rechazo por parte de la administración tributaria. La única razón por la cual podríamos rechazar un escrito de la administración tributaria es que en él se esté faltando el respeto a la autoridad, faltas a la moral, aunque aparezcan tachadas, dice. Pero en todo caso, cualquier rechazo de un escrito debe de ir debidamente razonado y fundamentado en ley. Y eso es lo que puede poner en entredicho el nombre de un abogado, definitivamente. Luego de estos tips que les he dado, que no están en ninguna parte del Código Tributario, recuérdense que si uno no deja pruebas de que está participando en un proceso, pues entonces también se le va a dificultar cobrar sus honorarios. Eso es indispensable. Entonces, si uno se va a hacer responsable de un proceso de esta naturaleza, pues saber que lo tenemos que tomar con la suficiente responsabilidad y hacer los verdaderos análisis de cómo nos vamos a oponer a un ajuste, a una rectificación, a una determinación de oficio por parte de la administración tributaria, con toda seriedad, analizando debidamente las normas en las que se ha basado la administración tributaria. Respecto a la personería, que está en el artículo 123, la gran diferencia con el procesal civil es que en el procesal civil sí se pide que se presente, según el artículo 45, el nombramiento original cuando es una persona jurídica. Mientras que aquí, en el trámite administrativo tributario, no se exige la presentación del original, sino que se puede presentar una simple copia legalizada del mismo. Pasemos ahora a las notificaciones. Tampoco es nada nuevo. El plazo ese son 10 días después de que se emite la resolución, la opinión, el dictamen, la audiencia. Eso en la práctica ustedes saben que en ningún proceso penal, civil, laboral, en este caso administrativo tributario, se cumplen con esos plazos. Más que todo son derecho vigente no positivo. Cuando hablamos de las clases de notificación, pues sencillamente ya ustedes conocen cómo son las notificaciones, porque lo tuvieron que haber leído en el Código Procesal. Y dice, igual el Código Tributario, dice hay notificaciones personales, en el 129, 130. Hay notificaciones notariales, también están en el procesal cuando se nombra a un notario para que vaya personalmente él a notificar una demanda. En este caso también se da la notificación notarial, con la única salvedad que el notario no puede estar participando en ninguna forma dentro del expediente. O sea, esa es una prohibición prácticamente que se da en la notificación notarial según el artículo 134. Están las notificaciones que hacen normalmente los notificadores en el 133. En el 133 también en el tercer párrafo se habla de las notificaciones por medio de correo certificado, y ya está restablecido lo del correo certificado, se puede hacer. Pero más que todo, en la actualidad la tendencia es hacer notificaciones por medios electrónicos, y eso, cuando se creó el Código Tributario, aquí en Guatemala no existía nada de eso, pero el legislador lo incluyó porque ya en otros países existía la notificación por medio del correo electrónico, y esto más, Guatemala, su tendencia era evolucionar en materia tributaria, a tal extremo que ahora pues sí puede la administración tributaria
con la aprobación del contribuyente, de hacer notificaciones por correo electrónico. Ya en los tribunales, ustedes saben que existe el famoso casillero electrónico y muchos juzgados están obligando a los que no lo tienen a que ingresen su casillero electrónico. De lo contrario, no van a poder continuar litigando en un proceso. ¿Qué es lo que llama la atención de este proceso? Que pareciera que es nuevo, pero ahora que se los explique se van a dar cuenta que lo único que varía es el nombre, es la notificación por comisión, que está en el artículo 140. La notificación por comisión se da cuando, por ejemplo, la regional central que está aquí en Guatemala tiene un expediente y dentro de ese expediente dicta diligencias para mejor resolver y requiere información, necesita información de un contribuyente que está en Quetzaltenango o Mazatenango o en Retaluleu, pues no va a mandar a ningún representante o trabajador de la SAT, sino que en estos casos, según el 140, dice que la administración tributaria puede notificar por comisión, y eso significa que va a enviar toda la documentación que respalda la notificación a una de las oficinas tributarias para que de ahí notifiquen lo que se trate, ya sea una audiencia. Si no es una audiencia, pues podrá ser una rectificación o un ajuste o un requerimiento de información o una diligencia para mejor resolver, lo que sea. Ustedes ya saben que en cada cabecera departamental hay oficinas tributarias, o sea, hay oficinas de la SAT y tienen representantes de todas las intendencias y también de la parte administrativa. En algunos municipios que no son cabeceras departamentales también hay. Yo la que me recuerdo y que conozco muy bien su existencia porque fue creada desde los inicios de la SAT es una oficina tributaria que está en Santa Lucía, Cochumalguapa, que a pesar de no ser cabecera departamental, por el flujo económico y por el desarrollo económico que existe en esa zona, pues la crió desde el principio la SAT. ¿Qué es esto en relación con el procesal civil? Pues los famosos despachos o exhortos. Comisionar a otro juzgado de paz, a un juzgado de instancia, para que realice las diligencias en nombre del que lo está enviando. Solo que aquí no se llama ni exhorto ni despacho, sino que se llama notificación por comisión. Una vez realizada la notificación, la oficina tributaria donde se mandó o a la que se comisionó debe de devolver las actuaciones para continuar con el trámite del expediente. Bueno, vuelvo a hablar del lugar para recibir notificaciones. Y aquí me quiero referir un poco al domicilio fiscal, que ustedes ya lo tuvieron que haber leído porque es parte de lo que se va a evaluar el día de hoy. El domicilio fiscal es determinante tenerlo actualizado, porque de acuerdo al Código Tributario, cualquier notificación que se haga en el domicilio fiscal, aun cuando ya no esté ahí el domicilio del contribuyente o el responsable, se da por bien hecho y válido. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el día que se gradúen, van y se inscriben en el registro tributario unificado del RTU y consignan como domicilio fiscal la oficina del amigo que les va a dar inicialmente, como diríamos en otros términos, posada para que empiecen, pues está bien, siempre y cuando piensen que va a ser duradero. Y si no es duradero, cuando se vayan de ahí porque hubo diferencias o porque ya consiguieron su propia oficina, qué sé yo, cualquier situación que se pueda dar, ustedes deben de actualizarse, y poner la dirección donde van a estar. No hacerlos implica una multa de 1,000 quetzales. Pero el problema es que si no lo hacen,
no se inscribieron se inscribieron en el RTU, no cambian el domicilio, se van a otro lugar. El que les dio espacio para que se ubicaran también se va. Llegan nuevos. ¿Ustedes creen que los que lleguen los van a andar buscando para darles la notificación? No, la rompen. Y el día de mañana, cuando estén ustedes embargados por un juicio económico coactivo, hasta ahí se van a dar cuenta de todo lo que sucedió y todo lo que les notificaron en esa dirección. Y no prospera ninguna nulidad. Porque es bien claro el artículo que habla del domicilio fiscal, que dice que se dan por válidas y bien hechas si no se han actualizado. Por eso dice que el artículo 128, que el primer lugar donde se debe notificar iniciado el expediente es el lugar que se fija en la primera solicitud. Pero si se presenta un escrito tal y como lo dice el 122, entonces nos vamos a encontrar con que van a notificar en el domicilio fiscal o el que conste en el expediente. O sea, ya es una cuestión más confusa. Y desde ahí es que uno, les decía al principio, debe tomar el sartén por el mango para poder controlar el expediente, señalando como lugar para hacer notificaciones el bufete de uno. ¿Qué pasa si no se hacen las notificaciones tal y como lo dice el Código Tributario y de lo que yo les he hablado en este momento? Pues el contribuyente está en todo su derecho de interponer la acción de nulidad. Y esto lo establece el artículo 141. Pero el artículo 141 dice presentar la acción de nulidad y lo dice en 3 líneas. Pero ¿y en qué tiempo? ¿Cómo es el trámite? No dice nada. Entonces, para eso es que existe este artículo 185 que se refiere a la supletoriedad por parte del Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces esas acciones nulas, para presentar la nulidad, se van a basar en el artículo 613 al 618, que ustedes ya lo tuvieron que haber leído y recordarse de cómo es el trámite de la nulidad. Hablemos ahora de la prueba. El artículo 121 no nos pide las pruebas. Pero si yo me voy a oponer a una rectificación o a un ajuste, yo tengo que decirle a la administración tributaria cuáles son las pruebas en que me estoy fundamentando. Y van a ser las mismas pruebas con las cuales yo voy a llegar al órgano jurisdiccional el día de mañana cuando el recurso de revocatoria sea declarado sin lugar. Sin embargo, cuando vemos el Código Tributario en la sección 3ª, vamos a ver que en este apartado, el hablar de la prueba se reduce a 2 artículos, el 142A y el 143. El 142 lo único que nos dicen en el acápite es que podrán utilizarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Y esto en la práctica no es cierto. Y se los digo por experiencia personal. Si uno presenta como prueba declaración de parte, por ejemplo, del representante legal, y en este caso delegada al intendente de fiscalización, las salas la rechazan. Y la rechazan con el argumento de que esa prueba es innecesaria porque todo el problema se resuelve únicamente con pruebas documentales. Y se las rechazan. Desde luego hay que protestarlas para ver si ya en el órgano jurisdiccional logra uno, si es muy importante, hacerla valer. Pero les digo esto porque dice todos los medios admitidos en derecho. Y ahí va el primer ejemplo. Testigos, no se diga, yo nunca los he propuesto porque no he tenido necesidad, pero estoy seguro que me los van a rechazar. Una vez rechazan, la declaración de parte que es más importante. Y habla en dos literales A y B, en que los documentos se pueden presentar en original
Y si lo acompañamos al original, debe acompañarse una fotocopia para que quede debidamente certificado y entonces se entiende que le van a devolver el original. Y la otra es que si no quiere presentar los originales, pues presente fotocopias legalizadas, o sea, lo que conocemos como fotocopias autenticadas. Eso sí, en la administración tributaria dice se reserva el derecho de poder solicitar en cualquier momento la presentación del original. ¿Por qué surgió esto? Por la sencilla razón de que se presentaban muchos documentos autenticados pero falsos. O sea, hacían aquel proceso de sacar varias fotocopias hasta que se desaparecía el manchón donde habían alterado el original. Y entonces la administración tributaria pues, se reserva ese derecho de poder pedir el original en un momento dado. Y esto ya quedó en las modificaciones que se hicieron al Código Tributario por las experiencias pasadas, en el artículo 142A. El segundo artículo que habla sobre la prueba es el periodo de prueba. Grábense desde el día de hoy de memoria que periodo de prueba en el proceso administrativo tributario solo hay uno. No hay dos, no hay tres. No, son distintos momentos los que se dan. Porque una cosa es cuando uno todavía está litigando en la intendencia, y otra parte es cuando yo estoy litigando con el Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero. Son dos momentos diferentes. Y sin embargo, ahí van a ver ustedes que cuando yo estoy en el tributo, ahí no hay periodo de prueba. El periodo de prueba solo se da al inicio. No hablo más de eso porque es lo que tenemos que hablar el día miércoles. Pero este periodo es de 30 días. Grábenselo de memoria, 30 días. Yo pregunto mucho los plazos en el examen final. Y por último está el 144 que regula lo referente a las diligencias para mejor resolver. En cualquier estado del expediente del proceso administrativo, la administración tributaria puede solicitar diligencias para mejor resolver. Incluso ya está para dictarse la resolución final del recurso de revocatoria, que en este caso el tributa puede dictar una resolución donde se establecen las diligencias para mejor resolver. Y tal y como lo dice ese artículo, puede ser de cualquier documento, cualquier diligencia que sea necesaria para esclarecer lo que se está discutiendo en ese expediente. Pero estas diligencias para mejor resolver no son una facultad únicamente de la administración tributaria, sino que también que las puede declarar de oficio en cualquier estado, como lo vamos a ver más adelante, sino que también es una facultad que tiene el contribuyente o el responsable para pedirles. Lo que sí les puedo decir es que si uno va a pedir diligencias para mejor resolver, pues definitivamente las tiene que fundamentar muy bien para que les sean declaradas con lugar. Caso contrario, las rechazan. Antes las rechazaba el directorio, ahora las rechaza el tributa. ¿Por qué? Porque si solo las están planteando como un mecanismo para poder retrasar más el proceso, a toda luz va a salir la forma como lo están planteando. Mientras que si son realmente serias esas diligencias, también el tributa, como lo hacía antes el directorio, las va a analizar, y si con eso se evita horas hombre y tiempo para que no las presenten esas pruebas en el órgano jurisdiccional, mejor acepta de una vez que se las presente para ver si se resuelve en definitiva dentro de la administración tributaria el expediente. Bueno, vamos a seguir hablando de varias de las cosas que aquí señalé, pero nos vamos a quedar aquí para que ustedes tengan tiempo de comer algo, porque el examen va a empezar a las 8 de la noche. Y que se tranquilicen
para que no tengan que hacer lo que dijo el compañero el lunes pasado, que ya se había tomado sus cápsulas, creo yo que dijo de Neurobión por el examen. No, no es nada extraordinario el examen de derecho tributario, siempre y cuando hayan estudiado. Así que nos vemos a las 8 de la noche para hacer la evaluación del segundo parcial. Que todo les salga bien, compañeros, y hasta más tarde. Dice Noelia que ella sí las va a tomar ahorita las cápsulas. Buenas noches.